Hermanos, nos preparamos para la lectura de la bendita palabra del Señor y la predicación en esta tarde. Continuamos en el libro de Deuteronomio, estamos en el capítulo 25 y vamos a estar dando lectura a los versículos 5 al 10. Les recuerdo que debe verificar que su teléfono esté apagado. Deuteronomio capítulo 25. Y vamos a dar lectura a la porción que toma parte para la proclamación del Evangelio. Son los versículos 5 hasta el versículo número 10. Lee así la bendita palabra de nuestro buen Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y lo escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, una vez más nos dirigimos en el nombre de Jesucristo, reconociendo y entendiendo que estamos en día de santa convocación. Estamos llenos, oh Dios, de múltiples necesidades, pero ninguna es mayor que nuestra necesidad de Cristo. Realmente de Él emana la vida y todo lo necesario para poder vivir vidas piadosas, como dice la Escritura, para poder honrarte, para poder cumplir con aquello que tú ordenas y que tú mismo, Dios, nos capacitas para poder exaltar tu nombre. Te pedimos en esta hora que al leer tu bendita palabra, oh Dios, la cual reconocemos como verdad, como palabra divinamente inspirada por medio de tu Espíritu a través de santos hombres, en este caso Moisés, pueda ser recibida en nuestro corazón, entendida en nuestra mente, aceptada en nuestra voluntad, y que por virtud de tu gracia nos des el don, el denuedo de la gracia de poder obedecerla. Pues aunque algunos creen que solo basta con el mandato, lo que tú ordenas, y que la disposición es meramente humana y que tenemos la capacidad para obedecerte, la realidad es que nuestra voluntad es frágil. Nuestra inclinación en ocasiones todavía tiende al pecado. Y necesitamos de tu gracia para poder cumplir lo que tú ordenas. Permítenos, oh Dios, ser hijos obedientes, glorificar tu nombre y poder vivir de acuerdo a lo que es honesto, recto, justo, como demanda tu palabra. Gracias por la porción que hemos leído.
Solicitamos una vez más de tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, ayudándonos a que podamos abrir bien abiertos los ojos de nuestro entendimiento y tengamos ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad dispuesta como hemos pedido para obedecer. Pues sabemos que su palabra, tu palabra, oh Dios, nos advierte de ser solo oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir, a obedecerte, mientras también oramos, Señor, porque esta palabra no solo sea de edificación a la iglesia, sino también palabra que lleve a aquellos que han de proceder al verdadero arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, al único que puede salvar, al único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Que sea Él entonces, oh Dios, toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y en quien damos gracias. Amén. Estamos leyendo una ley que dentro de la escritura en el Pentateuco, dentro de la llamada Torá o libros de Moisés, es la única mención dentro de la escritura a la ley del levirato. Hay otras menciones, no donde se ve la ley, pero se ve que ya la costumbre existía y que luego existió, persistía en el tiempo de Jesucristo. Antes de ser establecida por Moisés y muchos años después de haber sido establecida por Moisés, podemos verla. Y lo vamos a hacer, Dios mediante. Esta ley hay que entenderla con cuidado porque si hemos leído los libros de Moisés, podría presentar inmediatamente una contradicción a algo ya previamente establecido. Si no se ha leído, solo se tomaría en mente el que esta mujer se ha casado con este hombre, el hombre ha muerto y conforme a la ley le corresponde al hermano que sigue tomarla como esposa. Sin embargo, en la ley levítica, tanto en el capítulo 18 del libro de Levítico como en el capítulo 20 de Levítico, el mismo Moisés, por Dios, asevera que cualquier hombre que se acerca a su cuñada para tomarla como mujer era un pecado de muerte. ¿Por qué ahora no? Vamos paso a paso. Vamos primero al libro de Levítico, capítulo 18. Libro de Levítico, tercer libro, iniciando su Biblia, tercer libro de Moisés. En Levítico capítulo 18, versículo 16, hay una serie de amonestaciones sobre conductas sexuales impropias. Y una de esas conductas era el que el cuñado se acercara a su cuñada con una intención de tomarla como mujer. Tenemos niños, yo creo que ustedes entienden el lenguaje. El versículo 16 del capítulo 18 lee explícita claramente y escuche: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Levítico 18, 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. En otras palabras, que el único que podía llegarse a esa mujer era su hermano. Pero en el capítulo 20 podemos ver también lo mismo
en el versículo 21. Dice que es un acto de inmundicia. Levítico capítulo 20, versículo 21. Y el que tomare la mujer de su hermano, una vez más, comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. ¿Cómo puede contener el libro de Levítico el propio Moisés de parte de Dios y establecer con toda claridad que ningún hermano debía mirar la mujer de su hermano? Y ahora establecerse como una ley que al menos en esta ocasión, o en esta única ocasión, según lo que vamos a ver, era un deber que se entendía el hermano tenía para con la esposa de su hermano, no para con su propio hermano principalmente. Ella se beneficiaría de ese acto, pues sería entonces acogida y protegida. Vamos poco a poco. Versículo 5. Dice, cuando hermanos habitaren juntos. Así que lo primero es que esta ley está establecida. Estamos ahora en Deuteronomio, en la base de la predicación. Capítulo 25, versículo 5 inicia, cuando hermanos habitaren juntos. O sea, ya nos está diciendo en qué contexto se da esta ley. Estos hermanos han recibido una heredad, una tierra por parte de su padre, habitan en un lugar y habitan juntos. Dice, si muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, y aquí no tuviere hijos, no está como tal vez usted lo va a leer, hijos en términos plurales que incluiría a la hija. No, ¿por qué? Porque dentro de las situaciones que confrontó Moisés en el desierto, que sabemos que su propio suegro, Jetro, le llegó a decir, te estás poniendo mucha carga pesada de tú juzgar todos los asuntos de los hombres. Moisés tiene que orar en una situación donde sucede un evento de lo que nosotros llamamos herencia. Tiene que ver esto con la repartición de la herencia. Y la herencia la recibía el varón. Pero se estableció que si una mujer no le había dado varón a su esposo, pero le había dado hijas, las hijas entonces, en ese caso, pasarían a ser las herederas. Déjeme mostrárselo porque gran parte de la jurisprudencia que hoy tenemos está basada en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Números, capítulo 27, libro de Números, también Moisés. Es el libro que está antes de Deuteronomio. Capítulo 37. Perdón. Números 27. Números termina en el 36. Números capítulo 27. Voy a leérselo para que usted pueda ver la situación que llevó a que se estableciera como algo ya normal en Israel, que en el caso, una vez más, de que no hubiesen varones, la mujer básicamente en la cultura, dentro de la tradición y la formación que Dios le estableció, la mujer estaba protegida o era sostenida por el varón. El varón era quien Dios le daba la herencia, y de esa herencia era que entonces la mujer participaba.
al varón morir, quedaba esa mujer totalmente desprotegida. ¿Qué hacían con las pertenencias o la herencia de ese esposo? Le estoy diciendo que en principio solo podían heredar hombres. Y lo llevo aquí porque podríamos estar leyendo Deuteronomio 25 y pensar que ahí está hablando de que las hijas no podrían heredar. No, literalmente está hablando de hijos. Porque ya lo que quiero que vean, ya se había establecido que en el caso de que no hubiese varón, pero hubiese una hembra, la hembra sí podría heredar. Quiero mostrarle cuando por primera vez se suscita, se trae a la atención ante un juez, que en este caso es Moisés, y cómo se establece ese precedente, y ese precedente quedó legítimamente establecido, y de ahí en adelante, si no había varón, las hijas podían heredar. Petición de las hijas de Zelofead. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Fer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran, aquí vienen los nombres de las hijas: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió, escuche, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. Eso fue una rebelión, la rebelión de Coré. Era de esta tribu, pero ellas reconocen, nuestro padre no participó en ese levantamiento, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Vea, hijos varones, porque hay 5 mujeres. Hay unas mujeres que están trayendo el caso a la consideración de Moisés y de los líderes. Y miren la pregunta que hicieron: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Y ese hijo nuevamente está hablando de un varón. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre, o sea, las hermanas. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Escuche, porque no es que Moisés, nos está diciendo el pasaje que esto es lo que Moisés quiso. Moisés sabe que son los hijos los que heredan, se le trae la situación, y la situación es por qué el nombre de nuestro padre va a perecer, y el nombre del padre más que el nombre. Es que el nombre estaba asociado a la heredad. Cuando las tribus se asentaron, también tenía que ver con el lugar de asentamiento, la economía. No se debían mezclar. Y si una mujer se iba y se casaba con otro hombre, entonces esa cultura etnocéntrica que a veces nosotros no entendemos y que podríamos juzgar mal, parte de ella era que así era como vivían. No debían ni mezclarse en ocasiones las telas, ni mezclarse el mismo campo para cosechar de diferentes frutos. En ocasiones había que hacer separación, y había un tiempo para cosechar, y luego no se cosechaba esto y se cosechaba lo otro, pero no todo a la vez. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás, escucha, la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Así que aquí se establece que Dios claramente le dice, una vez más, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos, porque cuando, y esto es importante para entender por qué a lo mejor habría personas que estarían indispuestos a no cumplir con la ley. Cuando un padre moría, se pasaba a los hijos, pero si el hermano mayor, por ejemplo, moría, la parte del hermano mayor de no tener hijos herederos pasaría a los hermanos.
Pero si hubiese un hijo, entonces el nombre del que murió no es borrado, porque ese nombre es el nombre que se le va a poner a el hijo que va a nacer, fruto de la relación de la esposa y su cuñado, legalmente y ante Dios, y ese hijo que nace sería el heredero. Pero si ese hijo no heredaba, la herencia vendría directa ¿a quién? Al hermano. Y aquí dice, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y la traspasarás a la heredad de su padre, a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. O sea, finalmente eso fue lo que se estableció. No hay un hijo, pero hay una hija, pasa la herencia entonces a las hijas. Importante, en principio, una relación entre un cuñado, entre cuñados no se podía, era un pecado. Las hijas no heredaban, quien heredaba eran los varones, pero ya sabemos que hubo situaciones donde, o hubo una situación que se trajo a colación en presencia de Moisés y del liderato, pero principalmente ante Dios, donde las mismas mujeres dijeron, ok, no tenemos hermanos, pero se tiene que por eso borrar el nombre de nuestro padre y perderse la heredad, quedamos nosotros sin nada, no puede esa heredad pasar a nosotras. Y en principio dijo, pues no, va a pasar de ahora en adelante, cuando no hay un varón, pasa a las hijas. Muy bien, poco a poco. Volvemos a Deuteronomio 25, porque tenemos que interpretar la escritura con la escritura y a veces toma su tiempo. Ya sabemos, por lo que acabamos de ver, en Números capítulo 27, que la importancia del nombre estaba ligada a la heredad. Si no estaba ese nombre, nadie heredaba, pero el nombre se pasaba para que pasase la posesión de su padre a quien, a su hijo. Y aquí se nos presenta el caso en Deuteronomio capítulo 25, donde se establece la ley y se dice exactamente lo mismo. Esto es lo que debe suceder. El cuñado debe buscar a su cuñado se llegará a ella y la tomará por su esposa y hará con ella parentesco. La primera mención a una situación como esta en la escritura se da en Génesis. Y se da en el capítulo 38 de Génesis. Quiero que vaya conmigo para que usted vea lo que sucedió. Este es el pecado de Judá. Cuando cree que se ha acostado con una prostituta y se ha acostado, ya va a ver con quién. Génesis capítulo 38 dice la escritura, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Así que ya vamos a ver por qué habla del pecado de Tamar. Judá se va a casar con una mujer que claramente dice que venía de Canaán, cananita.
sin alejarme del propósito, solo para que usted vea la cantidad de mala información y las llamadas purezas de sangre que no existen. Judá, en este libro de Génesis, en el capítulo 49, versículo 10, se establece proféticamente que de Judá vendrá el Mesías. Sin embargo, el linaje de Judá ya aquí está ligado ¿a quién? A Canaán. Tiene un hijo llamado Er y se casa con una mujer llamada Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Jehová quita la vida. O sí, Jehová te la puede quitar. Solo pensabas que Dios daba la vida, que te mereces la vida. No, Dios da la vida y Dios la quita. Hizo lo malo y Dios lo llamó, le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, Onán sería su hermano. Er es el hermano mayor, Onán es el que le sigue. Er muere y ya con lo que usted sabe que era lo que sucedía según Deuteronomio. Que Onán debía tomar por esposa a Tamar, la mujer de su hermano. Pero mira lo que dice la escritura. Entonces Judá dijo a Onán, el propio padre le pide a su hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esto es previo a la ley. Estamos viendo que esto ya se practicaba fuera de Israel. No era una ley que solo se circunscribía al pueblo de Israel. Sabiendo Onán, escuche, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, vean por qué me tomo el tiempo de ir paso a paso. Onán está pensando, si yo le doy un heredero a mi hermano, tomando a su esposa, quien va a heredar es el muchacho y no yo. ¿Y qué hacía entonces? Mira lo que dice. Y sabiendo Onán, versículo 9, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra. Está leyendo la Biblia. No tengo que hacer comentarios, pero usted está leyendo la Biblia. Si la leyera, se percatara que la Biblia habla de cosas que usted no tiene ni idea. ¿Pero por qué lo hacía? Por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. 2 hijos muertos de Judá por no hacer lo que agrada a Dios. No voy a leer toda la historia, no me quiero ocupar en esto, pero lo que va a suceder es que muriendo esos 2, hay otro, pero es pequeño, y Judá le va a decir a Tamar, mira, todavía no es tiempo, no puedo entrar a este hijo mío en una relación contigo de matrimonio, vete a tu casa. Y luego, el acuerdo era, luego llegamos y te casas y con y hereda. Pero él va a enviar a Tamar, su hijo va a crecer y Judá no lo va a dar en casamiento con Tamar. Muere alguien, Judá sale y en el camino se va a encontrar con esta mujer
que sabe que Judá va a salir por la situación que ha sucedido y se viste como si fuese una ramera. Y cuando Judá la ve, le pide que se quiera llegar a ella. ¿Qué me vas a dar? Y ella le pide las cosas más importantes que atestiguan, que señalaban quién él era. Le pide en el versículo 18, dame tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes a mano. Y él se lo dio y estoy muy resumida la historia ahí. Se acuesta con ella creyendo que es una prostituta y era su yerna y la embaraza. La embarazó. Ella debía quedar embarazada del hijo de Judá, pero Judá la embaraza sin saberlo. Y para ponerle fin a la historia y poder continuar, va a llegar a oídos de Judá que su yerna que debía esperar, su nuera, perdón, que debía esperar, gracias, va a terminar embarazada. ¿Y qué dicta Judá? Debe morir. Cuando van a buscarla para sentenciarla, ella le dice, no, yo les voy a decir con quién yo estuve. Aquí tengo el sello, aquí tengo el cordón y el báculo del hombre que le pertenece a este hijo. Y era Judá. No me quiero salir del tema, pero qué pronto somos para juzgar el pecado de otro y no el nuestro. Somos diestros para señalar a otros. La muerte, juicio de Dios, hijo del diablo. Pero en ese pecado que él estaba juzgando y lo estaba juzgando conforme a la ley, la realidad es que un caso como ese, la mujer debía ser sentenciada porque realmente había violado, pero el que había empezado violando todo era Judá. Quien se había hecho de la vista larga, no había cumplido su palabra y encima de eso él fue quien se acostó con ella. Claro, él no sabía la relación de parentesco que había, él creía literalmente que era una ramera. Ella sí sabía que se estaba acostando con él. Y dice la escritura en el capítulo, puede leerlo, es muy interesante la historia, que ella lo hace porque él está robando la heredad al no permitir o dejándola allá afuera sin heredad al no darle a su hijo para entrar en casamiento. Así que aquí tenemos una ley anterior a la ley establecida en Deuteronomio que muestra que esto era algo que se seguía, que se practicaba y que la realidad de la razón por la que Onán muere no pone la Biblia la atención en cómo hacía o cómo llegaba al acto de acostarse con la mujer, sino al por qué lo hacía. No voy a entrar en detalle, eso podríamos discutirlo en otra ocasión, pero a veces se habla del pecado de Onán y se tiende a cambiar el tema y a poner el enfoque en que tiene que ver con que nadie, si alguien no cumple con tener hijos y está buscando el no tener hijos, y se coloca de esa manera general, usted está pecando. Salud. Si usted es un varón cristiano, una mujer cristiana, usted está casado, usted no debe evitar hijos. Para hacérselo más sencillo, se usa este caso para decir, para trazar, para establecer que aquellos que están casados y que deberían cumplir con su rol marital y evitan tener hijos, pueden ser juzgados duramente por Jehová. Ese no es el propósito del pasaje en su contexto. Aprovecho para, ya que lo traje, pues, al menos aclarar la situación. Regresamos a Deuteronomio 25. Hay pasajes que requieren ir
poniendo cierto andamiaje para entenderlo. Ya va a ver que esto es mucho más que lo que estamos hablando. Así que ya sabemos que la ley establecía que el hermano mayor se casaba y si por alguna razón ese hermano no podía dar hijos, el hermano que estaba detrás, que no se había casado, debía casarse con su cuñada. Esto está no vamos a ir porque no creo que sea necesario, pero es una de las preguntas y aparece que se practicaba en el Nuevo Testamento cuando los saduceos, en el capítulo 22 de Mateo, que no solo está en Mateo, está en los otros evangelios, en la visión sinóptica, le van a preguntar a Jesús. Sinóptica es una visión comparativa, que cuando se habla de evangelios sinópticos se habla de una visión en comparación de Mateo, Marcos y Lucas, Juan no. Los saduceos, en el capítulo 22, le van a preguntar a Jesús, oye, este hombre, van a contarle una historia que tiene que ver con la ley del levirato. Este hombre tuvo una mujer, pero murió, su hermano se casó con ella y murió, y así sigue poco a poco, y plantea una serie de hermanos que se siguen casando con la misma mujer, ninguno le da hijo, y los saduceos que no creen en la resurrección utilizan esa circunstancia en la ley del levirato para decirle a Jesús, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? No es importante el significado en términos de la resurrección, escatología, sino solo lo traigo como un elemento de que vea que antes de que fuese establecido como ley mosaica, tenemos evidencia de que se practicaba y que siglos después, en el tiempo de Cristo, también formaba parte del pensamiento y lo que se entendía se debía cumplir. Regresamos a Deuteronomio 25. ¿Qué sucedía si no había hijos? Y ya sabemos que aquí hijos es, en el versículo 5, que tampoco habría mujeres. Porque ya vimos que según Números 27, si había hija, la hija entonces podía heredar. No hay nadie para heredar. Entonces, ¿qué sucede? Dice, voy a leer de nuevo, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Ya sabemos que tiene que ver con una parte de que el nombre constara en Israel para motivos también de herencia y a la vez protección de la viuda, o sea, se cubrían varias bases. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. O sea, era un casamiento, no era que se unían para darle un hijo y ya, la tenía que tomar por mujer. Versículo 6, el primogénito, el hijo que iba a nacer, el primero, que ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto. Se le va a poner el nombre de su papá para que la parte dentro del pueblo o el nombre que está asociado a una parte del territorio, eso le va a corresponder entonces a ese hijo que van a nacer, que para la ley no era hijo de su hermano, era hijo de su hermano que murió. Ese hijo iba a ser criado por su hermano y conforme a la sangre era un hijo de su hermano, pero en términos legales era un hijo del muerto. Qué complejo. Hermano, sígame porque todo esto habla de Cristo. Estamos viendo aspectos legales que usted puede decir, uy, pero tanto, ¿de qué nos sirve? Ya vamos a llegar. Ese hijo que iba a nacer, producto de la relación de este hermano con su cuñada, iba a heredar, iba a ser tomado dentro del pueblo con el nombre del que había muerto y por lo tanto era el heredero. Los demás hijos que él pudiese tener, porque no estaba limitado, ya tenían una relación marital, con su cuñada, podían llevar el nombre de él. Pero el primero era obligatorio, debía llevar el nombre del muerto. Y dice, ¿para qué? Para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Tiene que ver con que sea contado como parte del pueblo y para que tenga herencia.
para que el nombre de él sea contado como parte del pueblo y para que sea un heredero legítimo de la herencia. Ahora, ¿qué sucedía? Versículo 7 dice que no era obligatorio que el hermano tomase esa responsabilidad y cumpliese con ese deber. Se esperaba que lo hiciera, pero no era algo obligado. Y ahora dice la Escritura en el versículo 7, si el hombre no quisiera tomar su cuñada, si este hermano dice, no, yo no me voy a casar con mi cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, porque ahora nos dice cómo se resuelven los asuntos. Esto es algo que vamos a ver en muchos de ellos. Estos asuntos que eran así trascendentes tenían que llevarse ante el tribunal local donde Dios había instituido para que hubiese, recuerda que los asuntos debían ser, debía haber personas con conocimiento de la Escritura porque debían juzgar conforme a la ley y también porque debía haber testigos de lo que ocurría, de la transacción, de lo que fuere, quién era el culpable o no. Todo tenía que hacerse ante testigos. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. No quiere emparentar conmigo. O sea, él no se quiere unir a mí porque él no le quiere dar un hijo a su hermano legalmente. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, si él dice, no, yo no la quiero tomar, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos. Todo eso tenía que hacerse en presencia, no era un asunto que se podía resolver acá escondidos como familia. Le quitará el calzado del pie a su cuñado y lo iba a escupir en su cara, en su rostro. Lo primero indicaba el que él no le había dado descendencia a su hermano. Recuerde que había una visión de que todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Cuando el pueblo entró con Josué, era una señal de posesión. No le diste posesión a tu hermano. Y escupirlo, esto es un acto de vergüenza. Deberías avergonzarte, es lo que ella le está diciendo. Tu hermano sentiría vergüenza de ti. Y era una forma de repudio. No lo obligaba a ello, pero una manera de repudiarlo, al punto de que entonces dice la Escritura que el nombre que entonces se le colocaba a ese hermano que no quiso atender la situación de la esposa o la esposa de su hermano sería ¿cómo? La casa del descalzado. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¿Sabe que esa situación es la situación que está ligada en Génesis? Vaya, ahora voy con calma. Que está ligada en Génesis capítulo 38 antes de Moisés. A Judá, que es el hijo de Jacob, del cual va a venir ¿quién? El Mesías. Y que de antemano se establece en el relato del capítulo 38 que no fue solo Abraham quien buscó una esposa para Isaac, de donde venían, de Ur de los Caldeos, de Canaán, porque no existía el concepto de pueblo Israel, sino que sucede lo mismo con Judá. Toma una mujer de Canaán. Y ya vemos el pecado, el que él no supiera, Judá, que esa era la mujer de su primer hijo de Er, no quita que se fue y se acostó con una ramera, mostrando a la Escritura que no hay ni purezas de sangre, ni hombres súper píos y piadosos, sino que todos los que son salvos
Son salvos por misericordia y gracia de Dios, porque a todos se les puede encontrar debajo de la alfombra esqueletos. Digo esto porque hay un libro que casi no se estudia, algún día debemos estudiarlo, y es Ruth. Y Ruth está ligado a la ley del levirato. Vaya conmigo al libro de Ruth y voy a ir lo más pronto posible para poder ir concluyendo e ir aterrizando el avión. Ruth. De hecho, le invito a leerlo. Es un libro corto. Es un libro que tiene profundidad, aunque parece que no, porque se habla de aquel que redime, del pariente redentor. Hablamos de que en el concepto de la estructura y de la forma de vida del pueblo estaba lo que se llamaba el pariente vengador. Lo discutimos. Era el pariente que venía a buscar que se hiciese justicia, a que si alguien había dado muerte a un pariente, ese que llevó a cabo el pecado deliberadamente no podía quedar sin pagar por lo que había hecho. Y era este pariente el que llevaba a cabo, justiciero, el que llevaba y consolidaba la muerte. Pero también estaba el concepto del parentesco o el pariente que venía a rescatar, que venía a traer salvación a la situación de un familiar. Y es lo que vamos a ver en el caso de Ruth. Dice el capítulo 1, solo para poner un breve contexto. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ya no está colocando que esta historia se da antes del tiempo de los reyes. Recuerda que el tiempo de los jueces comienza luego de Josué. Moisés no va a entrar al pueblo a la tierra de Egipto, perdón, a la tierra de Canaán. Josué es quien va a entrar al pueblo a la tierra de Canaán. Y luego de Josué se va a establecer el periodo de los jueces. Y luego el primer rey, Saúl, y luego David. Así que nos ubica en ese periodo de los jueces. Y un varón de Belén, de Judá, recuerdan que en el capítulo 38 tenía que ver con Judá. Un varón de Belén de Judá, que Belén de Judá está proféticamente en los profetas menores, que de ahí vendría ¿quién? El Mesías, el Cristo, el ungido. Fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Recuerda la situación de los 2 hijos allá en Génesis 38? El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión. Van a morir los 2 hijos de Noemí. De sus 2 hijos, perdón, los 2 hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Mire la situación de esta mujer. Amimelec, que procede de la tribu de Judá, vivía en Belén, se va a vivir
a los campos de Moab. Y su esposa Noemí va a tener 2 hijos. Va a morir su esposo Abimelech y ella va a dar en casamiento a sus 2 hijos. Ya era viuda, casa a sus 2 hijos, pero sus 2 hijos también mueren. Se queda Noemí totalmente desamparada, no tiene esposo, podría ser sostenida por sus hijos, pero sus hijos mueren, no la pueden sostener y queda ella sola y las esposas de sus hijos. Totalmente desamparada. Lea la historia, vale la pena, y obviamente es histórica. Esta es la historia que da paso a quiénes son la familia del rey David. Que una vez más está ligada a un cruce de sangre de personas de Judá, como lo es Elimelech, que sus hijos se van a casar con moabitas. Así que cuando usted oiga de pureza de sangre, el que está hablando no sabe lo que está hablando. No existe. No es posible ver el árbol genealógico o la parte del árbol genealógico del propio Cristo en Mateo capítulo 1 y ver allí pureza de sangre. De hecho, ni hay pureza de sangre ni hay pureza en piedad. En el listado genealógico de Cristo hay prostituta, hay homicida. No tiene idea de todos los pecados atroces que hay en la genealogía de la cual viene Cristo. Tengo que señalarlo porque son cosas que a veces no se señalan y la gente se cree estos cuentos de la pureza, de un pueblo que sobre todos los pueblos. Eso no existe. No existe. Noemí determina regresarse a su pueblo, o sea, regresarse a su patria. Y la historia lo que va a decir es que una de las esposas de uno de sus hijos, finalmente va a decir, yo me podría regresar con mi familia, pero me gustaría quedarme contigo, Noemí. Y le va a pedir y Noemí se lo va a dejar. Lo va a permitir, porque no es obligado. El tiempo avanza. Una de las declaraciones más hermosas sobre lo que significa el verdadero amor. Para mí, la expresión en términos de un escrito, no del acto, de un escrito, aunque está también la parte del acto. Una de las mejores definiciones de lo que es el amor y de lo que se espera en el amor se halla en el libro de Ruth. Y los versículos son el 16 al 17. Mire lo que le va a decir Ruth a Noemí. Versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una de las declaraciones más maravillosas, para mí la declaración de amor más hermosa en la Biblia, es Ruth 1, 16 al 17. Y observe que no es una declaración entre un hombre y una mujer, porque el amor trasciende mucho más que eso. Noemí va a regresar a su tierra con Ruth. Ruth va a ir a habitar en un lugar, una tierra que ella no ha habitado, y se va a poner a trabajar. Y va a trabajar en unos campos y a alguien le va a llamar la atención el trabajo y ese va a ser a Boz. Finalmente, en la misericordia y en la gracia de Dios, tanto para Ruth como para Noemí, Dios va a permitir que Boz ponga su mirada en Ruth. Pero Boz sabe que él no es el pariente, luego se entera de que ella
le va a preguntar a Ruth, ¿y de dónde tú vienes? ¿Cómo llegaste aquí? Y le va a decir, es que yo regresé con Noemí, que vivía aquí, y ya él se percata de que él tiene un parentesco con, no es con Ruth directo, es con Noemí. Pero él ya le empieza a interesar Ruth, pero él no es el pariente más cercano. Ya empieza a tener interés, le gustaría poder tomarla, pero en ley él no es el que debe poder tomarla, según la ley del levirato que estamos leyendo. Y lo que sucede es que finalmente Boz va a buscar al pariente que es quien debe, en ley, no obligado, como vimos, si quisiera tomarla, y ese pariente la va a rechazar. No la va a tomar. No la va a querer tomar. Y vos le va a decir a los jueces, vos lo haces frente al liderato. Y voy a adelantar ya al final casi del libro. Capítulo 4, termina en el 4. De hecho, la perícopa del capítulo 4 es Boz se casa con Ruth. Boz subió a la puerta y se sentó allí. Capítulo 4, versículo 1. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado y le dijo, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Ya Boz había preparado todo porque él quería dejarle saber a ese pariente cercano que en términos de la ley, él era la persona que debía hacerse cargo y tomar responsabilidad sobre la situación de Noemí, que también pues correspondía por gracia a Ruth, quien no tenía que irse, porque Noemí le dice, mira, no te vayas conmigo, soy una mujer vieja, yo no tengo nada. Es más, Noemí le dice, Noemí juzga su condición. Dice, soy una mujer que Dios me ha desamparado, Dios me ha castigado. Porque así eres como ella lo está viendo. Te vas a ir conmigo, yo no tengo hijos para darte. Y si aún consiguiera un hombre, dice Noemí, para casarme, el hijo que yo tenga, para cuando esté listo para casarse contigo, ya no se van a poder casar. Él las anima a que ellas fueran y se casaran, tomaran otro hombre. Pero Ruth ya vimos que insiste en que no se va a separar de Noemí. Vos trae este hombre, lo trae, versículo 2. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo el pariente, escuche, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber. Tierras se perderían, alguien tendría que venir a rescatar las tierras, pero conllevaba mucho más que un rescate. Vamos a ver. Y de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir, redime. Mire la palabra que se usa. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. De hecho, él es un pariente lejano. No le correspondía, pero no habiendo otro, él sería la persona. Y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar, ahora mira lo que le dice, va a redimir, pero cuando le venda el cuadro completo, vea, entonces replicó Boz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Es que está ligado el nombre a la posesión, a la herencia. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú.
usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Más que el contrato era: yo tengo el zapato de. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Noemí, que creía que se había quedado totalmente desamparada, que Dios estaba en su contra y que ya no había nada que hacer, lo que no sabía era lo que Dios había de hacer. De la relación de este Booz con Ruth, dice la escritura que van a hacer. Mire lo que dice, porque es que es maravilloso. Voy al versículo 13, ya va para terminar el libro de Ruth. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Al no haber pariente, esas tierras las perdía, las tomaba otro en posesión. Pero un pariente redentor podía venir a tomar lo que era de ellos. Cuando eso sucedía, si alguien debía, podía no solo darse como esclavo por un tiempo, sino que alguien podía tomar parte de las posesiones de otros, pero esa posesión no era todavía de esa otra persona, porque había un tiempo en el que se daba para que esa posesión pudiese ser redimida. Y lo que sucede es que Noemí, antes de perderlo todo, el pariente redentor tiene la oportunidad de redimir lo que Noemí hubiese perdido completamente. Y Ruth, viniendo y siendo tomada por Booz, también tendría la bendición de que entonces lo que le tocaba a Malón, el nombre de Malón sería preservado al Booz casarse con Ruth, y al hijo que le naciesen vendría a ser el heredero de Malón, del que había muerto. Dice, el cual será, mire lo que dice el versículo 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez, porque eso tenía una implicación económica para Noemí. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces los hijos se aman porque son de sangre. Eso es lo que le da valor a las relaciones. El que usted se vaya y genéticamente sean 99 punto algo, eso es lo que hace extraordinario el asunto. Eso no es lo que hace extraordinario el asunto según la Escritura. La Biblia dice que hay hijos que merecen la muerte, lo acabamos de leer, no me quiero salir del tema, pero lo vimos. Lo vimos en el capítulo 38.
que Dios mismo entiende no merecen vivir y les ha quitado la vida. Cuidado con hacer idolatría de sus hijos. Créame que vivimos en el tiempo de los padres que sus hijos son sus ídolos. La única fuerza motivadora que los tiene trabajando y en pie son sus hijos. Su fuerza motivadora tiene que ser Dios. Y su primer amor, luego de Dios, es para su esposo. Ese es el orden de Dios. Si ese no es su orden, tengo que decirle que usted está fuera del orden de Dios. Los hijos no le son dados al matrimonio para sustituir la relación conyugal. No están para eso. Pero aún la Biblia destaca que el amor en el verdadero ejercicio de lo que es genuino, de lo que es honesto, de lo que es la entrega, de lo que es el compromiso, la lealtad, entre muchas otras cosas, se puede evidenciar en otros aspectos de la vida, como lo es en el caso de Ruth para con Noemí y de Noemí para con Ruth. El pueblo mismo le dijo: sé que para ti, aunque perdiste a tus hijos, Ruth es para ti en tu corazón más que tus dos hijos. ¿Y quién nace? Y tomando Noemí el hijo, versículo 16, lo puso en su regazo y fue suya. Perdón. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombres las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. De esta relación se establece en este libro que nacería el rey David. Así termina el libro en el versículo 22. Obed engendró a Isaí, que es el hijo de Ruth. Engendró a Isaí, e Isaí engendró a varios hijos, pero el que se destaca, porque no es el único hijo, pero va a ser el rey. Recuerde que empieza porque habla de la época de los jueces, porque luego del final de la era de los jueces, esto se da ya al final de la era de los jueces, este hijo que prepara la línea genealógica para lo que va a ser ¿quién? El segundo rey de Israel, el rey David. Usted dirá: ¿qué tiene que ver esto con todo? Nos dijo que aquí está Cristo. Porque la historia del pariente redentor tiene que ver con la historia de Cristo y nosotros. Nuestros nombres hubiesen quedado borrados totalmente del pueblo de Dios, ni tan siquiera hubiesen sido colocados en el pueblo de Dios, ni hubiésemos tenido herencia si no hubiese un pariente redentor que hubiese actuado en beneficio de nosotros. Ese pariente redentor que actúa en beneficio, que toma lo que nosotros nunca hubiésemos podido alcanzar, es Cristo. La historia del pariente redentor, como la historia del pariente vengador, están ligadas a Cristo. Él va a ser tanto el juez juzgador de aquellos que han violado el pacto, como es el pariente redentor de aquellos que por su muerte espiritual quedarían fuera, pero solo unos por gracia entrarían. Fíjese que la otra esposa de su hijo menor, que se fue, ella no entraría a formar parte del pueblo de Israel y de los herederos de ese pueblo. Unos entran y otros quedan fuera. Noemí entendía que no había para ella esperanza. Lo que no sabía era que Dios en su gracia había provisto
para que en Judá hubiese provisión para ella. Y la provisión del pueblo que tiene nombre y que ha alcanzado una herencia que es incorruptible, incontaminable, inmarcesible, se halla precisamente por otro hijo que nacería en Belén de Judá, y ese hijo que nace en Belén de Judá, que se va a constituir en el pariente redentor de los que vienen a ser el pueblo de Dios y van a heredar, es Cristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por el tiempo en que podemos en este día, en virtud de lo que tú nos demandas, podemos sentarnos y abrir las Escrituras y leer porciones de diferentes libros en diferentes momentos por diferentes autores, y podemos ver que hay un hilo conductor, hay una secuencia que trata con la obra de la redención, de la salvación, de tu plan. Como Noemí, nosotros estamos totalmente desamparados, y como ella bien juzgaba aquella situación, era vista por ella y por los demás como parte de tu juicio. Lo que nosotros jamás hubiésemos entendido y conocido es que personas como nosotros, en tu gracia, como lo era Ruth, que ni tan siquiera conforme a la carne era parte del pueblo de Israel, aunque había un parentesco, pudiésemos heredar por tu gracia, y que nuestros nombres, como luego dice el Nuevo Testamento, fuesen escritos, que lo que está diciendo es que serían parte de ese pueblo y herederos de aquellas promesas. Te damos gracias por la obra de Jesucristo, porque si el amor de Ruth hacia Noemí es un ejemplo de lo que es el verdadero amor, la verdadera entrega, ello no iguala la obra de Jesucristo. Te damos gracias por ese amor, oh Dios, con el que solo tú podías amar a hombres y mujeres, que no debíamos ser contados jamás como parte de tu pueblo, que no merecíamos ser herederos de tus promesas en Cristo. Y por un acto de tu gracia predeterminado, decretado, establecido desde antes de la fundación del mundo, tú estableciste el encarnarte como aquel hijo que nacería en virtud de aquel acuerdo, para que él viniese a ser el heredero de alguien que no estaba por haber muerto en la lista del pueblo, y venir a recibir en virtud de la gracia aquella herencia. Te damos gracias por tu amor y misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén.